Me expulsaron de la cena con el mismo gesto que se usa para apartar una mosca. La servilleta cayó al suelo como bandera blanca que nadie quiso recoger. Aquí se come en paz, dijo mi tía Alma, pronunciando paz como si fuera un cuchillo sin filo. Yo ya había abierto la boca para explicar por qué había llegado tarde. Venía del tanatorio a recoger la última caja de mi abuela cuando ella golpeó la mesa con una cuchara y añadió: si vienes a hacerte la víctima, la puerta está detrás de ti. Mira, madre murió hace 2 años, mi abuela, hace 5 días. Desde entonces, la casa se había vuelto una cámara de ecos donde las discusiones con mi tía sonaban 2 veces, una en voz alta y otra en mi pecho. No es momento de pleitos, Alma, dije. Solo vine a dejar esto en la nevera y a estar, y levanté una fiambrera con sopa de pollo que había preparado para la abuela antes de que el corazón dijera basta. Tú no estás, Inés, alzando la barbilla, te instalas, y ya no hay a quien cuidar. ¿Entiendes? La casa y la propiedad son asunto de los adultos. Lo dijo así, como si yo fuera un mueble más. Los primos bajaron la mirada al plato. El tío Julián fingió leer mensajes en el móvil. Nadie me ofreció una silla. Sentí el impulso de pedir perdón por seguir viva cuando mamá y la abuela no. Tragué aire. La propiedad no es asunto de los adultos. Es asunto de la voluntad, respondí, y la palabra quedó suspendida, como si le hubiéramos quitado la silla a una invitada inoportuna. Mi tía rió, sin enseñar los dientes. ¿Voluntad? Tu abuela no firmó nada, y si firmó, fue en una mala tarde. Además, cuidarla no te da derecho a quedarte con su casa. Bastante agradecida deberías estar con este techo. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de cronología, porque yo conocía el orden real de las cosas. Los 3 inviernos que dormí en el sillón junto a su cuarto, las madrugadas de insulina y cuentos, la libreta donde anotaba cada compra, cada cita, cada luz que se encendía a destiempo. Sabía también algo que ellos ignoraban: la carpeta verde que ahora llevaba en la mochila, con un testamento abierto ante notario, hacía 1 año, en presencia de la doctora Jimena y del padre Iván, testigos de que mi abuela tenía la cabeza más clara que cualquiera de nosotros. Hoy no es el día de hablar de papeles, dije, pero ya que me echaron de la mesa, elijo no irme de la historia. Mañana, a las 10, estaré en la notaría. Si quieren acompañarme, bien. Si prefieren enterarse por carta, también. Amenazas no. Niña, escupió mi tía, esta casa la levantamos nosotros. Cuando tú estabas cuidando, yo estaba trabajando. Cuidar también es trabajo, respondí. Pregúntale a las noches. Me acerqué a la puerta. Nadie se movió para detenerme. En el pasillo, la pared conservaba la marca del bastón de la abuela, esos pequeños golpes que hacían de metrónomo en los días lentos. Toqué la pared con 2 dedos, como quien busca pulso. Vuelvo mañana, prometí. Cerré la puerta despacio, para no romper el silencio de los que fingen no tener nada que decir. En la calle, la ciudad olía a pan y a lluvia próxima. Abrí la mochila, la carpeta verde, el informe médico con la última evaluación cognitiva de la abuela orientada, lenguaje fluido, memoria reciente conservada, el testamento con cinta azul, y una nota escrita con su letra inclinada: Inés, si te dicen que te sientes en la cocina, pide silla y mesa. Si no te las dan, trae la tuya. Sonreí sin alegría. Iba a necesitar mesa, silla y voz. Esa noche dormí en mi mini estudio como quien vigila un horno. Cada 10 minutos, abría un ojo para comprobar que el papel seguía allí, que mi decisión no se había enfriado. A las 3, preparé té y recité mentalmente el plan: notaria, registro de la propiedad, copia autorizada para todos los herederos, citación a lectura formal. No iba a gritar, iba a leer. Las palabras de mi abuela sabían abrir puertas cuando los gritos las trababan. A las 8, mi teléfono vibró. Mensaje de la tía: O, cité. Presentas con papeles, no entras. Respondí con una foto del reloj. A las 10, notarías y fuentes. Te espero. No era desafío, era horario, y en mi casa, desde niña, los horarios se respetaban como oraciones.
Respiré hondo, me peiné con la raya al medio, como le gustaba a la abuela. Tomé la carpeta verde y salí a poner la mesa en un lugar donde los kilos de cuidado se pesaran como lo que son: trabajo, amor y derecho. La notaría olía a papel nuevo y a paciencia vieja. La notaria Cifuentes me recibió con gafas colgando del cuello y una sonrisa mínima. Ya me conocía. Fui yo quien tramitó la voluntad anticipada de la abuela y su poder para cobros cuando el temblor le hacía imposible firmar en la ventanilla. Buenos días, Inés, dijo, como si dijera: veo que creciste en una semana. Puse la carpeta verde sobre la mesa. Ella la abrió con respeto litúrgico, revisó la escritura, fecha, testigos, sello, número de protocolo. Con su dedo índice, siguió la frase que yo había memorizado: instituye heredera de la vivienda cita en, a mi nieta Inés, por haberme cuidado en vida y garantizar mi derecho a permanecer en mi casa hasta el final. A mis otros herederos, lego recuerdos y los bienes muebles que deseen, y les pido en conciencia que no discutan lo que mi corazón decidió en calma. Está claro, dijo la notaria, y está bien hecho. No es un papelillo de cocina, es un testamento otorgado en plena capacidad, con 2 testigos y mi fe pública. Además, aportaste el informe médico, de la misma fecha. Eso blinda la voluntad. Asentí. Mi tía dice que yo me instalé en la casa, que aprovecharme de una anciana. La notaria levantó una ceja. Los cuidadores sostienen el mundo, Inés, y el derecho lo sabe, aunque llegue tarde. Aquí no hay aprovechamiento, hay reconocimiento, y tu abuela lo dejó por escrito con todas las letras. Imprimió 3 copias autorizadas, preparó una citación de lectura formal para la familia, me explicó la ruta: entrega a los interesados, asiento en el registro de últimas voluntades, y luego, si alguien impugna, que lo haga con razones, no con gritos. ¿Y si me cierran la puerta?, pregunté, pensando en el mensaje de la tía: entrega por burofax con acuse, o ven conmigo esta tarde, puedo hacer la lectura en la casa, si lo aceptan. Si no, la hacemos aquí. La ley es una mesa que se instala en cualquier sitio. Guardé las copias en la carpeta. Antes de irme, la notaria me ofreció agua. Bebí como quien moja una planta que lleva días al sol. Afuera, el cielo se había resuelto por fin a llover. Caminé hasta la casa de la abuela. Cada baldosa de la entrada tenía mi pisada de niña y de cuidadora. Toqué el timbre. Abrió mi primo Diego, ojeroso. La tía dijo que no podías. Empezó, pero se calló al ver el sello azul. La autoridad del papel tiene su propio idioma. En el comedor, el mantel seguía puesto desde la noche anterior. Mi tía examinaba una lista con lápiz, vajilla para repartir, cuadros, cómoda del pasillo. Me clavó los ojos. Tera, dije que no entraras. No vengo a discutir, vengo a leer, respondí, y saqué el teléfono. Si quieres que lo haga la notaria aquí, la llamo. Si prefieres, nos vemos a las 5 en su despacho. Pero hoy Celí. Hubo un murmullo de muebles moviéndose en el alma de los presentes. El tío Julián carraspeó. Leamos aquí. Es su casa. Era su casa. Su voz tropezó con la palabra era. Respiré. Abrí el testamento. Leí despacio, con la misma cadencia con la que yo le leía a la abuela las instrucciones del jarabe. Nadie interrumpió hasta que pronuncié heredera de la vivienda. Inés. Entonces mi tía golpeó la mesa. Manipulación. Mi madre no sabía lo que firmaba. Tú la convenciste. Ese día ella recitó de memoria el documento nacional de identidad de todos, el número del gas y el nombre de su maestro de primaria. Dije, firmó ante notaria, con testigos que no eran míos, y con un informe médico. Si quieres impugnarlo, Alma, hazlo, pero no me llames ladrona. Mi primo me miró con algo parecido a la vergüenza. La familia es eso. ¿Qué queda cuando quitamos los gritos, miradas que aprenden o se pierden? Dejé sobre la mesa una copia para cada uno, más la citación para formalizarlo todo. A las 5, notaría, dije, y guardé la carpeta. Antes de salir, pasé por la cocina. El frasco de canela seguía en el mismo estante. Lo abrí, el olor me golpeó el pecho. En la puerta, escuché a mi tía decir: si eso es así,
no le pienso dejar ni una silla. Sonreí, cansada. Las sillas se compran, lo que no se compra es la verdad de un último gesto. En el pasillo, me vino a la cabeza una escena, la abuela en la silla de ruedas, mirando el patio, diciendo, la casa es para quien la habita, no para quien la visita. Cerré los ojos un segundo. La casa sabía a quién le ponía el plato en la mesa, y el papel también. A las 5, la notaría parecía una estación donde cada cual esperaba su tren. Mi tía llegó con paraguas negro y labios apretados. El tío Julián se acomodó junto a la ventana. Diego se dejó caer en la silla como si fueran años. La notaria Cifuentes abrió el protocolo, ajustó las gafas y habló con la claridad que yo le envidio a quienes no tiemblan. Vamos a proceder a la lectura del testamento de Doña Carmen. Les recuerdo que esto no es un juicio, es voluntad. Leyó todo, legados menores, recuerdos, la vajilla para quien se quede con las navidades, sonreí. La abuela tutelaba incluso el espíritu de diciembre. Llegó el párrafo clave. Mi tía apretó el paraguas como si el metal pudiera cambiar el resultado. Doña Carmen instituye heredera de la vivienda a su nieta Inés, por haber sido su cuidadora principal, por conocer el idioma de esta casa y haberla conservado viva cuando yo ya no podía. Aquí están los testigos y la constancia médica. Silencio, la lluvia se escuchaba como si alguien planchara una sábana sobre el cielo. La notaria añadió, si alguien desea impugnar, deberá presentar pruebas de incapacidad o de vicio en el consentimiento. Mientras tanto, el testamento rige. Inés, como heredera, puede iniciar trámites en el registro de la propiedad. Mi tía habló por fin. Mi madre me debía, yo trabajé, puse dinero, y ahora esta niña, por traerle tés y leerle novelas baratas, se queda con la casa. La notaria no cambió el gesto. Los afectos no se miden en nóminas, y su madre no le debía nada más que su voluntad. ¿Qué es esta? Puedo probar que Inés estaba instalada aquí, insistió. ¿Qué se benefició? Instalada no es lo mismo que abandonada, dije yo. Estuve porque me quedé cuando todos se fueron. Usted también podía venir. Algunas noches la abuela la esperó hasta tarde. La palabra esperó hizo daño porque era verdad. Mi tío bajó la cabeza. Diego se frotó la frente. La notaria, con voz de hilo, preguntó, ¿desean firmar la recepción de copia? Firmaron. Mi tía lo hizo sin mirarme, casi rompiendo el papel. Al salir, me alcanzó en el pasillo. No te quedes con todo, dijo. Déjame algo. El testamento dice que todos pueden tomar los muebles que deseen, respondí. Con gusto elegimos, juntos, y si necesitas dinero para gastos que hiciste por la abuela, rendir cuentas y compensamos. Pero la casa es mía. La frase me supo extraña en la boca. No era triunfo, era responsabilidad. La llave pesa distinto cuando abre tu deber. Esa noche volví a la casa de la abuela. Abrí las ventanas para que la lluvia limpiara los bordes. Puse a hervir leche con canela. En la mesa, extendí un papel en blanco, inventario de recuerdos. Escribí cuadro de los limoneros, costurero con botones, silla de mimbre. Era un modo de decirle al dolor por donde caminar sin tirar nada al suelo. A medianoche, encontré en la alacena un tupper con croquetas congeladas, último legado culinario de la abuela. Freí 2. La cocina olió a infancia y a adiós. En el cuarto, sobre la mesilla, estaba la libreta donde yo apuntaba sus tomas. En la última página, mi letra se chocaba con la suya. Hoy comimos juntas. Gracias por quedarte. No recordaba haber escrito eso. A veces, cuando el tiempo se estira, se nos mezclan las manos. Dormí en su cama como quien cuida de un fuego que ahora me cuida a mí. Soñé con la silla de ruedas convertida en mecedora. Al despertar, la casa tenía ese olor de los días que deciden quedarse. Sabía que vendría la segunda batalla, repartir lo repartible, registrar lo registrable, cerrar lo que no cuadra, y también sabía que no quería convertir el amor en un libro mayor de deudas. Haría lo justo, sin humillar, porque de mi abuela aprendí a ganar sin que el otro pierda la cara. Convocamos a todos un sábado, a la luz abierta. Llegaron con cajas, bolsas y historias. Hice café y saqué la bandeja de la vajilla de bodas.
Mi tía vino sola. Diego trajo un metro para medir cuadros. El tío un destornillador. Siempre le gustó arreglar incluso lo que no estaba roto. Antes de empezar, dije, propongo un método. Primero elegimos recuerdos, uno por persona, en ronda. Luego vemos muebles. Todo lo que tenga carga afectiva, lo hablamos. Si hay conflicto, dejamos ese ítem para el final y buscamos acuerdo. Pareces notaria, bufó mi tía. Pareces familia, dije, y prefiero que no se nos olvide. La primera ronda fue un mapa del corazón. Mi primo eligió el reloj de pared, el que me marcaba la hora de ir al colegio. Mi tío la radio donde escuchaba tangos con su madre. Yo la manta azul con la que la abuela me tapaba cuando me vencía el sueño en el sillón. A mi tía le costó decirlo, pero pidió el costurero. Tiene mi inicial bordada por ella, susurró. Nadie discutió. Pasamos a los muebles. Yo quería la mesa del comedor. Era donde la abuela me enseñó a restar manzanas y sumarlas de vuelta en tartas. Mi tía quería la cómoda del pasillo. Diego, la biblioteca. El tío, el aparador de la cocina para seguir guardando frascos inútiles. Dijo con una media sonrisa. La cama se queda, aclaré, y algunas sillas. La casa necesita respirar su forma. Te quedas con lo mejor, soltó mi tía. Me quedo con lo que mantiene la casa, siendo esta casa, respondí. Y mera, quedo con la hipoteca de la memoria, pintar, reparar, pagar impuestos. No es botín, es cuidado con otro nombre. Abrimos las cajas de la cocina. Entre jarros y platos, apareció un sobre con mi nombre. Dentro, un recibo de un microcrédito que mi tía había pagado a medias con la abuela cuando yo estaba desempleada. No lo recordaba, me ardieron las mejillas. Gracias, le dije. Esto lo ajustamos, te haré una transferencia hoy. Mi tía me miró raro, como si le hablara en un idioma que no practicaba. No hace falta humillar, murmuró. No es humillar, es reconocer. Contesté, el amor también sabe de contabilidad cuando hace falta. Hubo un equilibrio que se acomodó solo, como esos cuadros que, al corregir el clavo, dejan de caer. Al final del día, cada cual se fue con lo suyo y con una copia del inventario. Les pedí tiempo hasta el lunes para registrar la vivienda a mi nombre y sacar nuevas llaves. Nadie protestó, incluso la tía, al despedirse, acarició el marco de la puerta. Hueles a canela, dijo. Asentí, es la casa. Esa noche me senté en el suelo del salón con la manta azul. Puse a sonar la radio vieja, un bolero, como si la abuela me hiciera bromas desde el otro lado. Llamé al cerrajero, programé la pintura y escribí una lista: ventanas, goteras, instalación eléctrica. La responsabilidad hace ruido cuando aterriza, pero luego acompasa, como un reloj reparado. A las 11, me llegó un mensaje de mi tía: no pongas cortinas nuevas, las blancas son de tu madre. Sentí que el cielo me devolvía un pedazo que creía perdido. Se quedan, respondí. A veces, con muy poco, la guerra se sienta a descansar. El lunes presenté en el registro de la propiedad el testamento, la aceptación de herencia, la plusvalía, el último IBI pagado por mí. Lo tenía domiciliado desde que me encargaba de casi todo. La funcionaria me pidió paciencia. 3 semanas, dijo. Aprendí que la casa tiene sus tiempos legales, como el pan. Mientras tanto, empecé a habitar. No a ocupar, a habitar. Lavé las cortinas blancas de mamá. Cosí un dobladillo suelto con el costurero prestado por mi tía, me lo dejó hasta el viernes. Escribió en una nota: invité a la vecina Rosa a tomar café. Ella me contó cómo la abuela rescató su planta cuando se iba a secar en agosto. 3 cielos y sombra, eso decía. Me regaló un esqueje, lo planté en la terraza. Pinté una pared del cuarto de estar con un tono lima pálido que la abuela aprobaba en un recorte de revista. El electricista cambió los enchufes, peligrosos. El fontanero arregló la gotera del baño. Cada factura la guardé en una carpeta nueva. Cuidados de la casa. Mi madre siempre decía que lo que se nombra, se ordena. Mi tía vino el jueves. Traía un pastel. Se quedó en el marco de la puerta como si no supiera si ese umbral aún la reconocía. La invité a pasar. Vengo por el costurero, dijo, y a ver si no has tirado la mecedora. La mecedora es intocable, señalé. Si quieres,
la restauramos juntas. Me miró con esa cara que mezcla desprecio y curiosidad. Entró, caminó hasta el salón, tocó la pared lima. Mi madre habría dicho que le faltan cuadros. Se los pondremos, limoneros, respondí. Se sentó en la mecedora y por primera vez en años, exhaló como quien recuerda que está hecha de pulmones. Llora, no supe cuidar, admitió. Tu madre era la que sabía. Yo solo hice cuentas, me salió caro, no supe qué decir. Le serví té en las tazas de flores. Ella no lloró, sorbió como quien recupera calor en los dedos. Antes de irse, dejó el costurero sobre la mesa. Déjalo aquí unos días, dijo. Esta casa. No terminó la frase. Esa noche el registro envió un correo asiento presentado. Faltaban firmas, trámites, pero el proceso caminaba. Salí a la terraza con el esqueje en la mano. Lo toqué, tenía ganas de quedarse. Bienvenidas, dije, y no supe si hablaba con la planta, con mi madre, con la abuela o conmigo. Dormí con la radio encendida. En mi sueño, la abuela regaba con una jarra de cristal y me decía: las casas que se cuidan, acaban cuidando de vuelta. 3 semanas después, recogí la inscripción en el registro. Mi nombre entraba en la escritura como quien toma asiento en la mesa. No hubo música, hubo papel, y, a veces, esa es la música. Invité a todos a una comida, no cena. No quería repetir la liturgia del desprecio. Cociné las croquetas con la receta de la abuela, la ensalada de naranja y cebolla de mi madre, y un arroz al horno que improvisé con lo que había. Puse la vajilla de flores, los manteles blancos, y dejé una silla vacía con una bufanda azul. No expliqué, el hueco hablaba solo. Llegaron con cautela. Mi tío trajo vino, Diego una tarta, mi tía vino con un ramo de albahaca, de la suya, dijo. Se quedó en la puerta, la invité pasar. Ella rozó el marco con la mano, como hacen los supersticiosos. En el salón, la mecedora esperaba. Se sentó. Antes de comer, dije: quiero agradecer a la abuela por dejar su voluntad, casa para quien la cuidó, a ustedes por respetarla, y a mí por aprender a decir no sin gritar. Mi tía carraspeó. Si te sirve, puedo ayudarte a ordenar las cuentas del primer año, para que no te coma el IBI ni la comunidad. Quise reír, quise llorar, asentí. Gracias, yo te enseño a hacer croquetas. Comimos sin prisa, la radio sonaba bajito, boleros, claro. Entre plato y plato, pasé una copia plastificada del plan de cuidados de la casa, pintura anual, revisión de caldera, plantas, ventanas, transparencia. Si el amor no tolera la luz, no es amor, es trampa. Al despedirse, mi tía metió la mano en el bolso y sacó una llave vieja. No sé si sirve, dijo. Era de la despensa. Me la llevé hace años Se encogió de hombros. Por mala costumbre. La despensa ahora es biblioteca, respondí, sonriendo. Pero gracias. Cerré la puerta con la llave nueva y supe que ese giro no era un cierre, era un pacto. Fregué los platos, guardé la vajilla, apagué la radio. Antes de dormir, puse sobre la mesa la carpeta verde vacía. Ya no la necesitaba como armadura, ahora era archivo. La abuela me había enseñado a ganar sin aplastar, a cuidar sin desaparecer, a quedarse sin encadenar. Miré la casa, no estaba en silencio, estaba respirando. Me hice una promesa simple: cada año, el día de su cumpleaños, invitaría a quien la visitó y a quien la cuidó. Haríamos sopa de pollo, croquetas, y dejaríamos una silla vacía de verdad, para los que se fueron y nos siguen poniendo la mesa. Apagué la luz. En la oscuridad, oí el tic-tac del reloj. Ya no apuraba, marcaba un tiempo habitable. Metí la mano en el bolsillo y cerré los dedos sobre la llave. Pesaba lo justo, ni más que el derecho, ni menos que el cuidado. Y, por primera vez desde aquella cena que me expulsó, sentí que estaba, no instalada, habitando, en mi nombre, en el de ellas, en una casa que, al fin, sabía quién la cuidó.